Conversamos sobre el veto presidencial a la ley de compras y contrataciones del Estado. Se aproxima la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y autoridades se preparan para la logística de seguridad. Para que no lo intenten de nuevo, plazas laborales estarán disponibles para migrantes retornados. La declaración de mercancías en los principales puestos fronterizos entre Guatemala y Honduras deberá ser enviada de forma anticipada. El jueves iniciará la primera declaración del ex jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, en el caso Política y Falsedad. En el mundo, piden la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Números ordinales y cardinales, se dice primero en el primer día de cada mes. Así que así estamos, llegamos al 1 de junio, el mes que cierra la primera mitad del año, completamente en vivo por TN23. Nosotros, junto a Sandy Monroy, somos A la Medida. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias por también iniciar este sexto mes con nosotros, lleno de información y de análisis. Le damos la más cordial bienvenida. Tenemos distintos temas. Hoy también vamos a tener una entrevista para que estén pendientes de este espacio. Sí, también. Y pues bueno, temas que hoy marcaron la jornada, como el anuncio del presidente, ¿no? Es correcto, sí. Entender qué significa un veto a una ley. No un veto de Alberto, un veto de decir no. El veto presidencial. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas que esto puede traer? Porque ¿será que ahí termina todo o habrá más, Sandy? Lo analizamos entonces, ¿te parece? Claro que sí, por favor. Comenzamos. Veamos. El día de hoy he decidido vetar la ley de modificaciones a la ley de compras y contrataciones, la cual será devuelta el día de mañana al Congreso de la República con el veto con observaciones. Solicitamos al Congreso de la República que conozcan el veto, pero que a la vez conozcan las observaciones para que podamos retomar el camino de la ley que se había propuesto. Una ley, unas modificaciones a la ley de compras única y exclusivamente dedicadas a las municipalidades, no al Ejecutivo, pero además de eso, que posibiliten la transparencia en el uso de los recursos en las distintas municipalidades. Me hace imposible poderla firmar, como es el no contar con un artículo transitorio que nos permita saber qué pasa con los eventos que ya están en camino y a partir de cuándo entra en vigor esa ley ya en forma definitiva. Al no contar con esa definitividad, no me queda más camino que vetarla y solicitarle al Honorable Congreso de la República que proceda a enmendar el procedimiento para que podamos tener una ley que nos garantice la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado. Además de eso, la ley venía para todo el Estado y nosotros lo que habíamos pedido era única y exclusivamente para las municipalidades para que puedan atender los graves problemas que tienen cuando se funde un pozo de agua, con los problemas municipales que tienen que resolver de forma inmediata. Por lo tanto, estimados conciudadanos, vamos a vetar la ley, la vamos a mandar con observaciones y le pido al Congreso de la República que apoyen esas observaciones, rehaciendo la ley para mandarla como fue solicitada y única y exclusivamente tenga con alcance a las municipalidades. Simplemente considero que es lo que había que hacer. Es que, vamos a ver, Sandy, no podemos abrirle la puerta en una ley de compras y contrataciones a compras directas por 200,000 quetzales. Es más, yo todavía cuestionaría en general ese cambio hasta para las municipalidades. ¿Sabes por qué? Porque sí es cierto, hay alcaldes contados, si tú quieres, que manejan muy bien sus finanzas con mucho orden, pero también hay algunas otras municipalidades donde el desorden es tal que esto abre la puerta a lo que conocemos como las coimas y la corrupción. Entonces, yo entiendo que el veto era el camino correcto, la única posibilidad real correcta también que tenía el presidente de la República. Lo malo es que ahí no va a terminar la historia. Por supuesto, y ese es el punto al que vamos ahora. Ahora, ¿qué consecuencias se pueden tener
positivas o negativas ante una decisión como estas. Recordemos que el veto y la sanción son dos de las alternativas y opciones que un presidente tiene en cuanto a una ley. Esto se torna realmente muy bueno para explicar en una república presidencialista como es Guatemala. 3 poderes de Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, con 3 presidentes de Estado que están al mismo nivel. Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, y el presidente del Poder Ejecutivo, a quien llamamos el presidente de la República. Ahora bien, la sanción, a ver, ¿cuál de los 3 poderes del Estado es quien formula la elaboración de las leyes? Definitivamente el poder legislativo, el Congreso de la República. Pero hay una parte dentro de los pasos de la ley en que se da el veto o la sanción. La sanción es cuando la pasa ya el Congreso de la República, digamos que lista la ley, para que el presidente de la República refrende y diga está bien, la devuelve al Congreso, se publica en el diario oficial y pasa a ser una ley vigente y positiva. El veto, en cambio, es cuando el presidente dice no, esta ley yo no la apruebo, la regresa al Congreso de la República, pero he aquí donde hay una situación que pocos conocen y de la cual pocos hablan. Al final de cuentas, el responsable de emitir leyes es el Congreso de la República. Existe lo que se llama la figura de la primacía legislativa. Aún con el veto del presidente, los diputados pueden aprobar la ley, porque dicen, señoras y señores, nosotros somos los que hacemos la ley. Entonces, yo creo que ahí está el gran problema. Y eso podría pasar, Yuri, ese es uno de los escenarios que se pueden tener, ¿no? Donde el presidente ya se ha pronunciado, pero eso no es un no definitivo. ¿Hay opciones de que entre en vigencia esta ley? Te pregunto. Sí, definitivamente que sí. Ahora que el Poder Ejecutivo va a regresar la ley vetada, es decir, la ley no aprobada en lugar de... ¿No avalada por el Ejecutivo? Exactamente, no aprobada por el Ejecutivo. Entonces el Congreso va a decidir, se va a reunir, va a conocer esto y van a votar. Y al votar por una mayoría simple, en este caso, pues estamos hablando de 80 votos o más, pueden simple y sencillamente sancionar esta ley, publicarla en el diario oficial y decir que hicieron uso de la primacía legislativa. Ahora, a mí me preocupa realmente esta modificación a la ley de compras y contrataciones. Me preocupa no porque no entienda que hay una necesidad, me preocupa porque todavía entiendo que hay mucho camino abierto a la corrupción, me preocupa porque hay mucho camino abierto a la impunidad y me preocupa porque no tenemos un Estado moderno con controles modernos como el sistema de bloques que tanto hemos hablado acá, el famoso blockchain que utilizan las naciones del primer mundo para establecer que un proceso de licitación, contratación y acción de una obra es un proceso legal que se lleva a cabo sin coimas ni corrupción. Es ahí la cuestión. ¿Te imaginas que al principio, estamos hablando de hace aproximadamente unos 7, 8 años atrás, 30,000 eran 30,000 quetzales, lo máximo para compras directas? Hace pocos años 100,000, ahora 200,000. Y si vamos a este paso, la próxima será de 500,000 de quetzales. Ojo, Sandy, le podemos abrir la puerta a algo que no sea muy bueno. Así es, de hecho diversos sectores se han pronunciado sobre este tema y pues recomendaciones que se daban eran pues poder vetar esta ley por algunas situaciones que marcaban inconsistencias legales. Julio, yo quisiera que tú también nos fueras ampliando con información. Claro que sí, Sandy. Yo quiero explicar un poquito más el tema de la primacía legislativa. El artículo 179 constitucional nos dice que devuelto un decreto de ley al Congreso de la República vetado por el organismo ejecutivo, el mismo organismo legislativo puede sancionar y promulgar la ley. Entonces, si el Congreso de la República, Sandy, no acepta las razones del veto y lo rechaza por las 2/3 partes del total de sus miembros, y aquí hablamos de 105 votos en este caso, el Ejecutivo obligadamente tiene que sancionarlo y tiene que promulgarlo, porque es la potestad máxima del Congreso de la República. Ahora, la Junta Directiva del Congreso va a ordenar eventualmente la publicación en un plazo que no exceda de 3 días si utilizan la primacía legislativa para que esto sea una ley. Yo creo que aquí lo que vamos a ver venir en este momento, creo, igual me puedo equivocar, pero como es Guatemala, yo creo que lo que vamos a ver es una serie de acciones de amparo o probablemente hasta de inconstitucionalidad para vetar esta ley. Es que fíjate que, a ver, si ya me parecía a mí en lo personal malo que se abriera la puerta a 340 municipalidades
para llegar a esta compra directa por 200,000. Ahora me parece pésimo y peor que sea para todo el Estado de Guatemala y todas las instituciones. Y no porque el Estado no deba ser moderno, y no porque el Estado no deba de comprar. Lo que pasa es que nos ha demostrado a lo largo de décadas el Estado que todavía no tiene ese nivel de madurez, de eficiencia, efectividad para poder confiar en él, y que los controles tampoco son del todo confiables. Totalmente, esto es sobre todo buscar entonces mejores mecanismos de ir promoviendo y de garantizar esa transparencia que se necesitan en temas como estos. Las compras y contrataciones siempre son temas sensibles, diría yo, sensibles y de polémica, ¿no? Totalmente. En los cuales siempre es bueno ir blindando también ciertos procesos para poder evitar actos de corrupción y que también se malinterpreten procedimientos que a lo mejor no eran el fin, pero bueno, por las situaciones que se hacen, los malos procedimientos, pues bueno, terminan en eso, ¿no? Es que ahí es donde está la situación. Hemos visto en la historia reciente, ¿verdad?, situaciones que nos han alarmado. ¿Te recuerdas cuando hablábamos hace un año, año y medio atrás, de aquella situación de una compra de un edificio para el Ministerio Público por 35 millones de quetzales, que nunca se utilizó, se perdieron los 35 millones de quetzales, el edificio está ahí abandonado? Entonces, estamos perdiendo plata. Y eso que ha pasado ahí, ha pasado en muchas instituciones. Un edificio de la TGW allá en Fraijanes que se construyó y nunca se utilizó, y así gasto tras gasto tras gasto, que al final de cuentas, ni modo, para el Estado representa algo pues que no le afecta tanto porque es dinero de nuestros impuestos, pero para nosotros los guatemaltecos sí representa mucho, porque representa el abrir la puerta a algo no tan positivo. Cuando alcancemos una madurez política, cuando alcancemos una situación de una clase política diferente, intachable, incorruptible, y que de verdad se dedique a lo que debe hacer, que es ser servidor público en realidad, y que la mayor parte del presupuesto esté destinado para la obra, entonces otra historia será. Mientras tanto, yo no lo considero pertinente. No es tal vez el mejor momento para poder hacer ese tipo de modificaciones, Julio, pero está la ventana abierta, ¿no?, de esa posibilidad de que el Congreso pueda entonces hacer valer la supremacía. La primacía legislativa, ¿verdad? Exactamente. Te pregunto algo, ¿qué crees que va a hacer el Congreso? Mira, ¿se va a contradecir el mismo? Diversos sectores ya se han pronunciado que lo mejor es que no entre en vigencia estas modificaciones. Pero no sé qué tanto el Congreso se podría arriesgar, porque creo que políticamente no le conviene. Sería al final pues un desgaste innecesario cuando ya pues hasta el presidente se ha pronunciado en contra de los cambios, e incluso hace entonces algún tipo de recomendación, ¿no? Podría ser dejarlo en la recomendación, que son en las municipalidades, pero coincido contigo, también es muy arriesgado todavía hacer el cambio en las municipalidades. Es demasiado arriesgado. Y aquí hay dos cosas que tenemos que analizar nosotros acá en el estudio, junto con usted en casa. Y la situación es, los intereses siempre son de orden político y de orden económico. Otra de las cosas interesantes, Sandy, que tenemos que tener todos, el artículo 178 de la Constitución dice veto, que dentro de los 15 días que el presidente de la República recibe el decreto por parte del Congreso y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, puede simplemente improbarlo y devolverlo al Congreso de la República. Lo devuelve con observaciones que él estime pertinentes en el ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente, quiere decir que en este caso lo que hizo el presidente es un veto total de la ley, es todo el conjunto. En cambio, si el Ejecutivo no lo devuelve dentro de los 15 días siguientes, lo que pasa es que se considera administrativamente que el presidente lo ha sancionado positivamente, y el Congreso de todas maneras lo que va a hacer es aprobarlo. Yo creo, Sandy, y espero de verdad lo que tú dices, que la presión social, que lo que hemos estado analizando acá, llegue y sea un eco en los diputados, porque de lo contrario, creo que aquí le terminamos abriendo la puerta grande, pero grande, 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 a un montón de actos de corrupción. Así es. Estas son las conclusiones entonces. Esta es una de las noticias destacadas del día. Mucho. Con ello vamos a hacer un corte comercial y regresar con otro tema de análisis, porque por un lado también estamos esperando una visita y después del corte tenemos una entrevista. Claro que sí, porque hay impacto para Guatemala. ¿Le puedo pedir algo? Usted no cambie, solo recuerde que nosotros somos a la medida.
regresamos con la entrevista porque hay mucha expectativa por la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y tenemos pues ya alguien para poder conversar sobre este tema desde uno de los puntos y temas que se estarán abordando, Julio. Totalmente cierto, aquí está con nosotros en el estudio el licenciado Manolo Marroquín, presidente de Empredegua. ¿Por qué? Porque todo aquello que puede venir a beneficiar al micro, mediano y gran empresario guatemalteco es importante. Aprovechando una visita inusual, no todos los días se tiene a Kamala Harris acá. Y sobre todo por este programa que está lanzando y haciendo el llamado también a inversionistas para poderse establecer en Guatemala. Buenas noches, ¿cómo está, presidente? Qué gusto tenerlo por acá en nuestros estudios. De una vez le inicio con las preguntas. ¿Qué piensa usted de esta visita que vamos a tener y de los temas entonces, en el tema económico especialmente, que se estará abordando? Bienvenido. Primero, gracias por esta oportunidad de poder platicar con ustedes. Es un gusto estar aquí. La verdad es que nosotros como Empredegua, empresarios, emprendedores de Guatemala, vemos con muy buenos ojos la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, porque vemos también una muy buena intención de parte de empresarios estadounidenses de venir a invertir a Guatemala en un momento en que la reactivación económica es importante y las consecuencias del COVID pues hacen necesario que la inversión se dé en nuestro país, que se incentive un mejor momento de oportunidad para los guatemaltecos de las medianas, pequeñas y microempresas y también generación de empleos, que es muy importante. Bueno, esto realmente se vuelve trascendental, Sandy. Y licenciado Manolo Marroquín, es muy, pero muy bueno el hecho que usted esté acá. Nos está hablando de un sector que nosotros siempre hemos hablado, aquel pequeño, aquel mediano y gran empresario. Viene Kamala Harris, lo hemos dicho. La pregunta en este momento, licenciado Marroquín, presidente de Empredegua, es ¿cuál es, para que nos dé a conocer acá en La Medida, esa solicitud o las varias solicitudes específicas que ustedes tienen precisamente como pequeños empresarios y medianos de Guatemala a Kamala Harris para apoyar precisamente a nuestro empresariado? Al referirme, Julio, de lo bien que vemos la llegada de inversionistas de empresas grandes estadounidenses a Guatemala, no podemos dejar de pensar también que Guatemala y los guatemaltecos somos aliados estratégicos de Estados Unidos y que la mayoría de guatemaltecos que seguro que me están viendo detrás de estas cámaras, en su mayoría estaremos de acuerdo de que los guatemaltecos preferimos trabajar en nuestro país que tener que emigrar a otro país a trabajar. ¿Cuál es la propuesta que nosotros pensamos en este momento? Es que creemos que es un momento también para tomar en cuenta a los pequeños productores, a los medianos empresarios y microempresarios, para que se les den las facilidades, se nos den las facilidades de poder exportar de manera directa a Estados Unidos sin intermediarios, que son los que normalmente se llevan la mayor ganancia de ese tipo de negociación. Nuestra propuesta, y como nosotros lo vemos, es que en la medida que hagan esas facilidades, la oportunidad de los negocios, de los empresarios, de los productores pequeñños, pues podría abrir un mercado muy importante con el mercado estadounidense que es tan grande. ¿Cómo lo vemos? Las cámaras de comercio, las Chamber of Commerce, que existen en todas las poblaciones de Estados Unidos, y no estoy hablando de poblaciones muy grandes, a veces son de 15, 20, 30 mil habitantes, pueden ser un nexo perfecto para que de manera directa nuestros productores puedan llegar y promover sus productos. Ahí estoy hablando de productos como el vestuario, los servicios, la venta de aguacates y, ¿por qué no?, el café, que es un producto que no necesita refrigeración, que tiene larga duración y que podría vender perfectamente a todas esas cámaras de comercio en distintos lugares de Estados Unidos nuestros productos, beneficiando al consumidor con precios más bajos, un producto de primera calidad. Y nuestros productores también se beneficiarían porque tendrían esa tan ansiada demanda, incursionando al mercado de Estados Unidos y generando empleos aquí en nuestro país que seguro generarían esas oportunidades y bienestar para los guatemaltecos y que serían determinantes para que ya no exista, para mermar esa emigración constante
e ilegal que los guatemaltecos por necesidad han tenido que enfrentar. Por supuesto, presidente, usted habla las condiciones o las situaciones que necesitan desde el punto de vista como pues emprendedores, como empresarios, pero ¿qué se necesita para que este plan denominado llamado a la acción que ha lanzado Estados Unidos pueda ser realidad? Pero desde el punto de vista de los inversionistas, ¿qué tiene que Guatemala darle a ellos para que puedan atreverse a invertir en nuestro país? Yo creo que lo que se necesita principalmente es buena voluntad y entender que los tiempos han cambiado. Cuando me refiero a que los tiempos han cambiado es que la época del COVID generó grandes cambios en el país y en el mundo. Y lo que antes de alguna manera se hacía, hoy puede no funcionar o puede potencializarse para mejor. Y ahí es en donde nosotros creemos que sin duda alguna el pensar diferente y fuera de la caja, el abrir esa red que nosotros tenemos de micros, pequeños, medianos empresarios, de los pequeños productores, y hacer que esa red pueda tener contacto directo con las cámaras de comercio, con estas Chamber of Commerce, que pueden negociar de manera directa, que podemos ofrecerles mejores precios sin necesidad de intermediarios y que podemos hacer que podemos generar que accione todo ese grupo de empresarios medianos y pequeños para ir directamente, sería muy bueno. ¿Qué se necesita? Pues sin duda alguna habrá que capacitar algo, cada producto es diferente. Yo ponía de ejemplo el café bien empacado en un momento dado y listo para su uso exportado, sería un producto que incluso no solo en las cámaras de comercio, sino en las pequeñas cadenas de supermercados y las cadenas también de cafeterías, que estoy hablando no de las grandes cadenas de café, sino que 5 o 6 puntos de venta que en cada lugar y en cada población a través de una negociación directa en donde ya no está el intermediario y se ofrecen mejores precios y calidad, seguro que los beneficiaría a ellos y como consumidores y también a nosotros como productores. Licenciado Marroquín, usted está acá visitándonos en el estudio de A la Medida. A la Medida, el programa de análisis, no solo de TN23 Salvavisión, sino que de los guatemaltecos. Siempre nos gusta tocar puntos que son bastante agudos, álgidos, pero que hay que tocarlos porque hay que hablarlos de frente. ¿Cómo ve usted, como presidente de Empredegua, el tema de la certeza jurídica? Porque qué bueno que vengan también inversores estadounidenses, ya viéndolo desde otro punto de vista, a invertir aquí en Guatemala y a crear puestos y plazas de trabajo. Pero ¿será que acaso tenemos esa condición actualmente para que se pueda cumplir con la certeza jurídica que ellos puedan requerir? Yo creo que estamos enfrentando un momento de un gran reto para nuestro país. Cuando vemos la intención de un grupo de empresarios estadounidenses, de empresas grandes, a través del plan llamado a la acción de la vicepresidenta Harris, nosotros podemos ver que hay un gran compromiso también de nuestra parte. Y el gran compromiso del sector justicia, y aquí aprovecho a hacer un llamado al sector justicia. Fíjese que creo yo que aquí hay un compromiso importante y tal vez es el momento, Julio, de hacer un llamado a por favor, licenciado Marroquín, es el momento. Sí, gracias. Yo aprovecharía con esta pregunta excelente que usted me está haciendo para hacer un llamado a las nuevas autoridades de la Corte de Constitucionalidad y del sector justicia para proveer esa certeza jurídica que el inversionista requiere. Y yo le diría que es importantísimo para los que vienen, pero también es muy importante que las empresas estadounidenses o las empresas internacionales que están aquí y que hoy en día tienen casos pendientes debido a casos que están desde la Corte de Constitucionalidad anterior, sean resueltos de manera pronta y efectiva. Y ese sería un mensaje buenísimo, porque es bueno generar confianza para los que vienen, pero también debemos generar esa confianza e incentivar a los que ya están aquí y en este momento tienen casos pendientes, y sería un excelente mensaje resolver sus casos para que ellos salgan, trabajen y sigan generando esas fuentes de empleo y productividad que tanto necesita Guatemala para reactivar. Palabra, ¿verdad? Que enmarca toda esta situación. ¿Cómo ves esta situación y cómo se ha preparado Empredegua, Sandy? Mira, la verdad es de que me llama la atención y creo que es un punto muy importante de tratar el tema de la certeza jurídica, que es uno de los puntos que se evalúa para poder invertir entonces en un país, pero sabemos que así como el mundo, Guatemala ha estado enfrentando diferentes situaciones económicas que ha afectado a emprendedores, que ha afectado a empresarios.
y lo cual entonces, sumado a una falta de certeza jurídica, también ha tenido sus repercusiones. Cuestión que con este plan podría irse modificando o podría irse pues avanzando en una recuperación económica también. ¿Qué piensa usted, presidente? ¿Qué se podría hacer entonces en este punto y qué acciones inmediatas el país debería realizar para poder atraer inversión y mantener también la que, a pesar de las condiciones, ha estado en nuestro país? Yo pienso como parte de Empredegua, y en Empredegua lo pensamos como grupo, que las oportunidades hay que aprovecharlas, las oportunidades de negocios hay que aprovecharlas, las oportunidades de país hay que aprovecharlas. El plan llamado a la acción es un plan muy interesante y seguro que va a colaborar para la reactivación económica del país con la llegada de estos empresarios, grandes empresarios. Pero por otro lado, creemos que un excelente complemento es aprovechar esa red de medianos y pequeños empresarios para que nos den las facilidades para poder llegar ahí. De las dos formas se va a generar empleo, de las dos formas se va a activar la economía. Y yo creo que una y otra son complementarias. Es lo que nosotros pensamos en Empredegua y al final hay que ver las cosas a futuro y para bien. Así es. Y las cosas hoy en día nos presentan oportunidades y las cosas que no podemos ver tan buenas como a veces alguna gente quiere verlas, nosotros las vemos como grandes oportunidades y retos. Así excelente, que hay que ir para adelante. Licenciado Marroquín, el tiempo en televisión lamentablemente es muy corto. Gracias por Agradecemos la visita de usted y Empredegua. Le deseamos el mejor de los éxitos, obviamente. Entonces, rápidamente, 10, 15 segundos, ¿cuál sería ese mensaje final de Empredegua para los guatemaltecos sobre esta visita de Kamala Harris a Guatemala? El mensaje es, hay que ver las cosas con optimismo, tenemos que hacer algo en conjunto, unirnos para que realmente la economía de nuestro país se reactive y esta idea de propiciar que nuestros productores pequeños puedan tener acceso directo a exportar y tengan las facilidades para llegar a las cámaras de comercio, a estas Chamber of Commerce, sería buenísimo porque sería sin el intermediario y ofreciendo los beneficios de mejor calidad, claro, menor precio para el consumidor que sale ganando y sin duda alguna el productor sale muy bien beneficiado porque activa y hace producir su empresa y además genera las fuentes de trabajo que hacen que la gente no se vaya del país. Gracias, presidente, por acompañarnos entonces en este espacio y ver las expectativas que se tiene desde el sector de los empresarios, de los emprendedores por esta visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Gracias, Andy, gracias, Julio, por permitirme estar aquí. Es un gusto siempre visitarlos. Así fue, la entrevista con el licenciado Manolo Marroquín de Empredegua. Vamos a la pausa, somos a la medida. Ya volvemos. Son operaciones de apoyo a la SAS, que será la que lleve el esfuerzo principal en todas estas operaciones de seguridad, a una funcionaria extranjera. En este sentido, el Ejército de Guatemala va a apoyar con lo que es el Círculo 3 de seguridad, o sea, seguridad lejana, en los puntos e instalaciones donde ella se encuentre. También vamos a apoyar con lo que es aspectos protocolarios. Habrá una valla de cadetes para hacerle la bienvenida en la Fuerza Aérea Guatemalteca y en cualquier otra reunión oficial que ella sostenga con el señor presidente y en la cual se determine también que esto es necesario. Otro de los aspectos también es el uso de instalaciones como la rampa militar de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que es donde se da el acto de recepción y de despedida cuando ella arribe a territorio nacional. Más o menos ¿cuánto personal estará involucrado tanto en el recibimiento como en algún tema de seguridad? Sí, estamos hablando de más de 150 elementos en total, entre cadetes y tropa, que estará apoyando en las operaciones en total que se van a realizar con relación a esta visita. A ver, uno siempre espera que venga una comitiva, digamos, relativamente grande, acompañando a un personaje como la vicepresidenta Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, pero es que vienen alrededor de 300 personas, entre la parte política, entre la parte empresarial, periodística y algunos otros personajes importantes de la vida política y económica de Estados Unidos. Quiere decir que es una gran comitiva, es una gran reunión donde seguramente, Sandy, no solo será frenar el tema de la migración, que ese va a ser el tema de temas, sino cómo poder crear esos polos de desarrollo aquí. Totalmente. Son dos temas entonces principales que se van a estar abordando, la migración, que es uno de los primeros, pero también el tema económico, ¿no? Que recordemos entonces que se hace el lanzamiento de este plan
llamado a la acción para poder entonces ir concretando ya ideas de negocios. Así es. Y pues también esas relaciones comerciales que se tengan para que inversionistas puedan confiar en Guatemala y poder apoyar entonces en la reactivación económica para poder reducir así la migración de los guatemaltecos. Esa es la parte bastante importante. Como ya vimos mucho de este tema a través de la entrevista que teníamos con el licenciado Manolo Marroquín, presidente de Empredegua, creo que para ir finalizando este tema nos quedamos con que no es una visita cualquiera, es una visita magna, es una visita grande y tenemos que saber aprovechar. Claro. Y eso ya le tocará a la parte de gobierno que reciba a Kamala Harris y su comitiva para que se pueda convencer de esa certeza jurídica y de esas condiciones necesarias, tanto para que exportemos nuestros productos como para que vengan a invertir acá, a poner sus fábricas y a crear trabajo en Guatemala. Así es. Ya casi para ir concluyendo, Julio, con este tema te pregunto, hablábamos de certeza jurídica, hablábamos de temas de justicia, de seguridad. ¿Es conveniente que estos actores nacionales se puedan sumar a ese tipo de reuniones? Hablo, por ejemplo, la instancia del sector justicia, la Corte de Constitucionalidad, para que también existan entonces ciertos compromisos y acciones a implementar a raíz de, ¿no? Así es, terminamos el tema diciendo que gobierno, cámaras empresariales, actores del sistema de justicia como los que mencionaste en la instancia de justicia y de las altas cortes de este país. Bueno, ¿te parece si vamos a la pausa, Sandy? Por supuesto, regresamos con otro análisis en breve. No cambies, somos a la medida. El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, inauguró la primera Feria del Empleo para migrantes retornados de Estados Unidos, la cual tiene como finalidad apoyar a ese sector de la población. El funcionario indicó que el total de plazas disponibles, el 70% pertenece al sector de call center. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social estamos buscando acercar los servicios públicos de empleo a toda la población guatemalteca, y especialmente a este sector que lamentablemente muchas veces le es aún más difícil lograr obtener un trabajo formal y digno, a pesar de lo que ha contribuido y de los grandes esfuerzos que ha hecho, ya sea para poder migrar y logrado llegar hasta Estados Unidos o cuando se quedan en el camino. Con este compromiso también vamos a abrir, como ya lo anunció la viceministra, una ventanilla de atención especializada para los migrantes retornados que vienen por vía aérea en la Fuerza Aérea. Esto con el objeto de brindarles la asesoría en temas laborales y brindarles apoyo a través del Servicio Nacional de Empleo. Por su parte, la viceministra de Prevención Social y Empleo dio a conocer detalles de las plazas que están disponibles para esta Feria del Empleo. El Ministerio de Trabajo era muy importante realizar una feria enfocada en esta población, que es una población que regresa y que necesita incorporarse al empleo laboral. Es por eso que para nosotros es muy grato poder presentar el día de hoy que tenemos 2.000 ofertas laborales para disposición de la población migrante retornada durante esta feria, las cuales pueden ser gestionadas en línea a través de la plataforma Tu Empleo, en las sedes de la Red Nacional de Empleos a nivel nacional que tenemos y en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca. La primera feria destinada al migrante retornado vía aérea estará vigente hasta el próximo 8 de junio. Autoridades de la cartera de trabajo esperan colocar las 2.000 plazas, las cuales están disponibles para ese sector de la población. Definitivamente qué bueno, es parte de lo que hemos estado hablando en esta noche, analizando que viene Kamala Harris, que vienen empresarios, que Empredegua también está ahí viendo cómo se generan más oportunidades de empleo y desarrollo. Y ahora también es importante saber que el Ministerio de Trabajo está prestando atención a aquellos migrantes que son deportados y que obviamente vienen con un nivel óptimo de inglés para que puedan incursionar en empresas que son los call centers, que han tenido un desarrollo muy grande aquí en Guatemala y en donde pueden conseguir ese trabajo, ese sueldo y ese empleo para permanecer en su país. Sí, porque uno de los escenarios también de muchas personas que son deportados
es que puedan intentar cruzar nuevamente la frontera. Claro, porque no hay oportunidad. Claro, ya sea porque, bueno, ya estaban establecidos, ya tenían un tiempo de estar en Estados Unidos cuando los detienen, los deportan, o en ese intento por llegar al sueño americano, pues también son retenidos, ¿no? Y deportados. Así es que es oportuno, la verdad, que se puedan dar estas oportunidades para evitar entonces que intenten poner en riesgo nuevamente su vida, ¿no? Tienes toda la razón. Vamos con datos que son importantes que usted pueda ver allá en casa, y es que tiene que ver lo siguiente. Entre las plazas que se están ofreciendo para estos participantes a la Feria de Empleo, al final de cuentas 2,000 plazas, son agentes de call center, ejecutivos de ventas, auxiliares de bodega, pilotos e impulsadores de productos, y esto es bastante importante. Vemos ahí al menos 5 grupos en los cuales pueden desarrollarse de una buena manera. Así que esperemos que también tenga éxito, porque otra de las cosas que es importante resaltar es que no va a ser muy grande en cuanto al tiempo, extensa me refiero, ya que el 8 de junio próximo va a finalizar la Feria del Empleo para migrantes retornados. Exactamente. Vemos aquí oportunidades que se pueden ir estableciendo, pero también debemos pensar en la capacitación de las personas. Por ejemplo, aquí estamos en un primer paso, ¿no? Y es lanzar estas ofertas laborales y ver quiénes pueden aplicar. Pero seamos realistas, no todos van a poder aplicar a un trabajo como este. Entonces aquí también sería de unificar esfuerzos para que, bueno, aquí está el trabajo, pero también si no pueden o hay ciertas debilidades en cuanto a los conocimientos que se puedan tener, que también esté de la mano un área de educación, de capacitación, con talleres, con cuestiones que hablábamos muy prácticas. Sería muy bueno, ¿verdad? Para esa educación técnica que tanto hemos hablado y es importante. Hay más datos que usted tiene que saber sobre este tema y por supuesto no tenga ninguna pena, aquí en A la Medida se los vamos a proyectar junto al apoyo de nuestra producción. Del 1 al 8 de junio, entonces, el Ministerio de Trabajo va a ofrecer 2,000 plazas a través de la página web tuempleo.mintrabajo.gov.gt. Para participar, lo que deben de hacer es registrarse en la plataforma Tu Empleo, donde van a encontrar asesoría de cómo crear un usuario, llenar datos y hacer un currículum vitae. En 2021 ha incrementado la cantidad de intentos de migración hacia Estados Unidos. Hasta el 17 de mayo, Sandy, se reportaron 14,486 guatemaltecos retornados desde México vía terrestre. De estos 12,611 fueron adultos mayores y 1,875 menores de edad. Aproximadamente 300 guatemaltecos cruzan diariamente la frontera, según las estimaciones del Consejo Nacional de Migrantes, CONAMIGUA. Ahora hay que ver una situación. Esto, independientemente de lo que pase, no frena de ninguna manera el intento diario de la migración ilegal hacia Estados Unidos. Pues ahí tenemos la Feria del Empleo para migrantes. Ojalá tenga éxito. Yo solo tengo una duda. Si los migrantes, no necesariamente los que están retornando en estos días, sino los que ya retornaron hace un tiempo, también pueden aplicar. Supongo que la respuesta es obvia, ¿no? Tendrá que ser sí. Efectivamente, yo esperaría que sí, pero también otra cuestión es, bueno, ¿qué pasa con los deportados que, pues, a lo mejor no tienen sus documentos porque los extraviaron en el camino? Ahí está el problema. Situaciones entonces que podrían afectar, perderían la ventaja o perderían la oportunidad en este caso de optar a un empleo. También es de ir viendo entonces cómo se puede ayudar y dar esas facilidades para que ellos puedan, pues, establecerse nuevamente en el país, Julio. Por supuesto, y te digo otra situación, y esto es ya para cerrar básicamente este tema. Estas ferias de empleo para migrantes y las ferias de empleo para guatemaltecos las vemos con buenos ojos. Lo único que deberían de celebrarse cada vez de manera más frecuente. ¿Por qué no proponerse al menos una vez al mes? ¿Qué le parece a usted la idea? Esperamos que las autoridades también puedan escucharlas y hacer esos esfuerzos para hacer las alianzas correspondientes con las empresas y la iniciativa privada que quiera apoyar. Y nosotros aquí en A la Medida continuamos con la información. Bueno, ahora le damos a conocer otro tipo de proyectos porque el Ministerio de Educación con el Gobierno de la República de China, Taiwán, firmaron un acta de cooperación para poner en marcha y en ejecución un proyecto de cursos introductorios de mandarín. La mañana de este martes, autoridades del Ministerio de Educación y representantes de la Embajada de la República de China a Taiwán firmaron un acta de cooperación para que en la Escuela Oficial Urbana para Niñas República de China, ubicada en la zona 5 capitalina, se introduzca el curso de idioma mandarín. Es importante mencionar también
que además de esta donación hemos firmado un compromiso para que la Escuela República de China pueda tener sus clases en mandarín. Tanto las maestras, la directora, como las niñas de la escuela están sumamente contentas con este compromiso. Están esperando ya por iniciar sus clases. Los padres de familia tienen muchas expectativas. Esta es la primera oportunidad que se da para que esta escuela, las niñas puedan aprender este idioma que es tan importante para buscar oportunidades de desarrollo. Además, se recibió la donación de 10 equipos de cómputo que beneficiarán a 104 estudiantes de nivel básico y diversificado del Instituto Pascual Tambiz CEP, ubicado en la aldea La Ceiba, en Sololá. Es una comunidad que la teníamos registrada en lista de espera para una donación y justamente presentamos nosotros esta necesidad al señor embajador y el señor embajador tuvo a bien hacer esta gestión para beneficiar a esta comunidad. Como ustedes saben, se están haciendo esfuerzos tanto con recursos nacionales con la cooperación para poder llegar a aquellas comunidades donde hay mucha necesidad y donde no habían llegado estos recursos. Los cursos de mandarín en Guatemala corresponden a un proyecto piloto impartido con el apoyo de expertos guatemaltecos ex becarios en China, Taiwán, y se enmarca en el área de comunicación y lenguaje. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces a otra parte informativa y es la siguiente. Entró en vigencia precisamente lo que se conoce como la declaración anticipada de mercaderías entre Honduras y Guatemala. Con ello, ¿qué es lo que se busca? Mejorar el comercio regional entre ambas naciones. Vea la información, por favor. Los gobiernos de Guatemala y Honduras acordaron que es obligatorio transmitir electrónicamente y en forma anticipada la declaración de mercancías en los 3 puestos fronterizos integrados al proceso de unión aduanera, siendo Aguacaliente, El Florido y Corinto. Con ello, se busca mejorar el tránsito de mercancías en la región. Los resultados están a la vista. Obviamente, en el marco de la unión aduanera tenemos que tomar en consideración que los tiempos han disminuido. Antes un proceso aduanero o un despacho podía durar de 48 a 72 horas con la unión aduanera y ahora con el tema de la declaración anticipada puede estar en 10 minutos un intercambio comercial. Eso es parte de las proyecciones que ha tenido la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y hacia eso estamos trabajando, por eso es que se vuelve un modelo a replicar en otras aduanas. Para este jueves se tiene prevista la audiencia de primera declaración del ex jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, por el caso denominado política y falsedad. El 19 de mayo de este año, la Policía Nacional Civil capturó al extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, y otras personas por hechos ilegales cometidos en un trámite de inscripción de un partido político en el Tribunal Supremo Electoral. Según una investigación preliminar de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, 15 sindicados, entre estos Solórzano Fopa, cometieron los delitos de asociación ilícita, conspiración y falsedad ideológica. La primera declaración de los detenidos iniciará este jueves 3 de junio a las 9 de la mañana en el Juzgado Sexto Penal. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral presentaron la denuncia penal al considerar que el exjefe de la SAT y otras personas cometieron un hecho constitutivo de delito al elaborar y presentar un acta para la formación de un partido político el 1 de marzo del 2020. Este jueves iniciará la primera declaración. El Ministerio Público los acusará ante juez competente y los sospechosos tendrán la oportunidad de declarar en el estrado para defenderse de las acusaciones. ¿Sabe usted que la Organización Mundial de la Salud pidió a las naciones que producen las vacunas en contra del COVID-19 el poder distribuirlas de una manera más equitativa? José Pernalete, de La Voz de América, nos amplía esta información.
A pesar de que los índices de nuevos contagios y nuevas muertes por coronavirus están en descenso, la Organización Mundial de la Salud insta a no bajar la guardia ni descuidar las restricciones ante un riesgo de un eventual rebrote de infecciones. La verdad es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poner fin a esta pandemia. Nos alienta mucho que los casos y las muertes sigan disminuyendo a nivel mundial, pero sería un error monumental para cualquier país pensar que el peligro ha pasado. Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue registrando niveles en declive por la pandemia. Los CDC insisten en que estas cifras se alcanzan gracias a la vacunación nacional, un objetivo que en el hemisferio pueblos como el de Perú reclaman con insistencia ante los elevados casos mortales de COVID-19. Según cifras reportadas por esa nación, los fallecimientos en ese país representan la mayor tasa de mortalidad per cápita en el mundo. No se podía controlar porque nosotros teníamos un sistema de salud precario anteriormente a esto. Entonces, cuando un sistema de salud no es bueno, ya cualquier endemia o pandemia colapsa. Por otra parte, la empresa Moderna solicitó este martes a la FDA la aprobación plena del uso de su vacuna en Estados Unidos. La certificación actual se corresponde a nivel de emergencia y de aprobarse la petición, la farmacéutica podría vender la fórmula a los consumidores directamente. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y con esta información finalizamos. Gracias por su sintonía. Chao, hasta mañana.